Pues había querido hacer un video, bueno, no un video, sino contarle a alguien sobre muchas cosas, pero principalmente que después de mucho análisis de estar pues viendo y tratando de entender por qué pasan muchas cosas, en especial a mí, siento que me pasan esas cosas. Lo peor es de que no simplemente pasan y ahí quedas. ¿A qué me refiero con esto? De que digamos, como muchos saben, yo tuve cáncer. Entonces, pues muchas personas les pasa y simplemente ya no pueden seguir teniendo una vida normal. ¿A qué voy con esto? De que, pues, salí, me curé, aquí estoy, pero eso es a lo que voy. De que después de eso, siguen pasando cosas, pero realmente pues no sabes por qué, no tienes la certeza de por qué. Llegó en un punto en el que me consideré una persona necesaria, pero no necesaria para los demás, sino porque yo me considero una persona a la cual tú veías o las demás personas me veían y aún así estuvieran mal en todos los aspectos, ya sea pues económico, salud o lo que sea. Yo sentía que era de esas personas de las que ves y dices, verga, o sea, yo me sentía mal, pero ese güey está más puteado o está más cabrón. Entonces, pues las quieras o no, las hacía sentir mejor a las personas. ¿Qué pasa? Yo he tenido bastantes problemas, tanto de salud como de pues problemas normales, ¿no? Familiares, cosas que a todos nos pasan. En este caso yo me llegué a considerar esa persona en la que tú lo ves y dices, pues no manches, no está cabrón su situación, yo no estoy tan jodido. Pero ¿qué pasa? Yo cuando empecé a tener esos ciertos problemas muy repentinamente y muy continuamente, dejé de ser un creyente católico. Realmente, ¿a qué me refiero con eso? Yo no pienso que tal vez exista o no exista. Pero una de las muchas cuestiones por la que personas como yo pues dejan de ser creyentes o empiezan a cuestionar es de por qué a uno le empiezan a causar o pasar ciertos tipo de cosas, pero que en cierto grado pues son fuertes. Porque claro, no, yo sé que todas las personas tienen problemas, que todas las personas les pasan cosas, pero pues de ahí hay niveles. Llegan a un punto en el que ya no piensas el por qué, sino de el pensar en ya estás en el problema, digamos, tienes una enfermedad, en mi caso cáncer, no te cuestionas ya en el momento por qué pasó, sino qué estás haciendo ahí, por qué estás ahí, en el sentido de que en lo personal los ciclos de quimioterapia pues eran muy fuertes, eran muy duros, ¿no? Varias personas que me conocen, saben más o menos la similitud. Y te pones a pensar cosas como si existe dónde está, si existe por qué no viene. Tú ves tantos casos en el hospital, demasiados, en donde niños pequeños que ni siquiera tienen incluso la capacidad de hablar o de caminar, están enfermos y dices, ¿qué, siendo católicos, qué pecado pudieron haber cumplido ellos? Entonces es donde empiezo a cuestionar muchas cosas. Parte de esto es de que me decían que, bueno, ya tomando en cuenta todo eso, las cuestiones que le planteaba, era fácil y sencillo
que me dijeran las personas, gracias a Dios saliste, gracias a Dios te curaste. Y yo no estaba contento con eso, no me sentía conforme con ese comentario. Porque quieran o no, yo fui el que sentí todo. Yo fui el que recibió la quimioterapia, el que le punzonaban los brazos casi, no lo sé, unas 10 veces, 12 veces, es exageradamente mucho, para poder canalizarlo, el que tomaba radioterapias, todo eso, el que trataba de resistir los efectos de la quimioterapia, digo, efectos secundarios, cosas sencillas como un vómito exageradamente fuerte, unas náuseas totalmente excesivas, un dolor de cabeza, un dolor de cuerpo, que pues técnicamente no tiene explicación, ¿verdad? A esto le sumas que pues tienes cambios físicos en tu organismo, ¿no? Lo principalmente que todos conocen es pues la caída del cabello. De inicio sí es fuerte porque pues quieras o no, es un cambio muy drástico, no es de que planees un día con un día, de hecho, que tengas planeado, que digas que te vas a cortar el cabello, que te vas a rapar, es muy diferente, porque sabes que te esperas una semana y crece. Entonces, pues sí es fuerte, ¿no? Son muchas cosas que realmente uno que pasa en esas cosas, ese tratamiento, pues siente. A lo que voy es de que esa serie de problemas que me han estado pasando a mí, ya ahora los veo de una manera muy diferente. ¿Por qué? Porque ya no hay otra persona, ya no hay otro ser, otro Dios al que le pueda echar la culpa, digámoslo así, o al que me pueda justificar con él, sino de que de una manera aceptas de que todo lo que estás viviendo es por ti, tanto estés bien como estés mal, en el sentido de que, un ejemplo muy sencillo, en la escuela, si repruebas es porque reprobaste tú, porque tú hiciste el examen, porque no le debes nada a otra persona. Sin en cambio, hay personas que incluso me ha tocado ver de que un día anterior están pidiéndole según a Dios o a esas personas que les ayude. Y a lo que yo voy es de que no tuvieron un buen desempeño, no sacaron una buena calificación. ¿Y qué sucede? Pasa de que ahí empiezas a tener una cierta desconfianza. Así empecé yo. Claro, yo respeto a todas las personas que tienen su religión, que alaban a algún dios y todo eso. Yo no estoy en contra de eso, simplemente digo que no, para mí no es algo indispensable y no es algo que yo crea una realidad total. Pero pues volviendo a lo mismo, te das cuenta que todos esos problemas en algún futuro pues son una experiencia que te va a servir pues de muchas formas. Realmente el estar en un tratamiento de cáncer pues te enseña muchas cosas, demasiadas, demasiadas. Llega un punto en el que todo se vuelve rutinario, todo. Entonces, no creo que sea la palabra correcta, pero de una forma u otra te acostumbras. Te acostumbras a ver a las mismas personas, te acostumbras a estar en el mismo lugar mucho tiempo. Un hospital ya no lo ves como algún lugar a donde simplemente están los enfermos, así, sino de que llega un momento en el que ya lo ves como tu segunda casa, realmente. Pasas noches ahí, comes ahí, interactúas con gente ahí. Te enseña muchas cosas. Y ahora, yo siento que muchas de las personas, al igual que yo, espero que no sea el único. En lo personal, los problemas no son los que te molestan, no digamos molestar, los que te preocupan o los que te causan más problemas, sino que
Yo entiendo que todos en la vida tienen problemas, tienen dificultades, pero como yo les decía, el problema está. Ahora si no es cómo resolverlo. Suele pasar de que todos tenemos algún problema, ya sea mediano, grande o pequeño. En este caso, llega un momento en el que surgen varios problemas. Dada la redundancia, el problema no es que estén, sino de cómo solucionarlos. Un ejemplo, cuando la gente que tiene automóvil o algún tipo de esas cosas, pues confía en su automóvil, lo tiene, lo mantiene y todo eso, pero algún día llega a fallar. Ok, la falla está, ya está hecho el problema. Ahora es el medio para arreglarlo, para solucionarlo. Muchas